Bien, pues en este vídeo vamos a ver un dispositivo del fabricante Victron Energy. Concretamente hablamos de un relé carga, que vamos a instalar mañana en una furgoneta Mercedes-Benz con ya algunos años. Esta furgoneta no tiene un alternador de los llamados inteligentes, con lo cual no sería necesario montar este tipo de relé, pero aún así vamos a montarlo y vamos a ver sus características que nos han parecido interesantes. Concretamente es el modelo Cyrix CT, también lo tenemos aquí. Cyrix CT funciona a 12 o 24 voltios de tensión nominal y una corriente o intensidad máxima de 120 amperios. Vamos a sacarlo de la caja. Aquí tendríamos el manual de instrucciones y aquí tenemos el aparato. Sobre el aparato, como veis, es una carcasa bastante estándar de este tipo de relés que se utilizan para separar la batería principal de la batería secundaria en vehículos vivienda. Y si nos fijamos en el número de puertos, tenemos un total de 4 puertos. Puerto 87 y puerto 30, donde vamos a tener la conexión de potencia, por así llamarla, entre las dos baterías. Concretamente aquí iría el positivo de la batería principal y aquí iría el positivo de la batería de servicio en el puerto 30. Por otro lado, y en este caso, tenemos dos puertos más, 85-86, que ahora vamos a ver para qué se utilizan. Aquí lo tenemos, ahí lo tenemos. Como decíamos, 87 positivo batería principal o batería 1, 30 positivo batería secundaria, 85 Star Assist, que vamos a ver luego qué es esta funcionalidad, y 86 negativo de batería, negativo común. A modo de introducción y antes de presentar las herramientas que vamos a utilizar para presentar las características que nos han parecido especiales de este relé, diremos que los relés es un dispositivo electrónico muy común y muy utilizado, y concretamente en vehículos vivienda y concretamente este tipo de relés se utilizan para separar la batería principal o batería del motor, con la batería con la que arrancamos el vehículo y que se carga con el motor a través del alternador, de la batería secundaria o de habitáculo o de vivienda, es decir, la batería que utilizamos para alimentar los consumos eléctricos, bien en funcionamiento o circulación del vehículo o sobre todo en parado. Estas baterías podemos optar porque se carguen ambas mediante el alternador del vehículo cuando está en circulación, o podemos tenerlas aisladas si disponemos de un sistema fotovoltaico. Para realizar la carga mediante el alternador del motor tenemos que unir los positivos de ambas baterías y los negativos de ambas baterías, que pueden ir a través de masa del vehículo o bien a través de cableado, lo cual suele ser más recomendable. En este caso, como en cualquier caso, en el caso de cualquier relé, ¿por qué necesitamos conectar un relé? Pues el relé va a hacer la función de conexión y desconexión de ambas baterías, de forma que mientras circulamos las baterías van a cargarse de forma paralela y por tanto la batería secundaria también se va a cargar a través del motor, pero en el momento que apagamos el vehículo, todos los consumos que hagamos en la parte de vivienda van a ser soportados únicamente por la batería auxiliar, de forma que vamos a tener la batería principal al 100% de carga disponible para el próximo arranque. Todos los aparatos que vamos a utilizar van a ser el propio relé, un multímetro tester eléctrico, en este caso con selección automática, tanto de magnitud como de escala, otro multímetro con también muchas funcionalidades o muchas mediciones. Las que más nos van a interesar en ambos casos va a ser tensión continua, que es la que tenemos en las baterías de los vehículos, y continuidad, que ahora veremos lo que significa. Cable flexible de cobre de sección 2,5 milímetros cuadrados. Sobre el cable, aclarar que el sistema de colores sería el correspondiente, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, a una instalación de corriente alterna monofásica. Lo digo porque no sería todo correcto hacer esta instalación en la que tenemos corriente continua con este código de colores y podría llevar a error.
entre otras cosas porque podemos no diferenciar los dos tipos de instalaciones y tener una corriente o una tensión incorrecta, por así decirlo, podemos confundirlas. Pero en este caso es el cable que tenía y como solamente vamos a hacer el montaje aquí a modo experimental, va a ser totalmente válido con esta sección de 2,5 milímetros cuadrados. También vamos a utilizar una ficha de conexión rápida. Y por último una fuente de alimentación a 12 voltios de tensión, aunque la tensión es regulable dentro de un rango, con una entrada de corriente alterna de 220 voltios, por tanto una fuente de alimentación que puedes utilizar con la instalación eléctrica de casa y que nos será muy útil para hacer este tipo de experimentos sin tener que recurrir a una batería de vehículo y de una forma pues mucho más ligera y cómoda. Decir que la salida máxima son 20 amperios o lo que sea lo mismo a 12 voltios, 240 vatios, una potencia máxima de 240 vatios, que en este caso va a ser absolutamente de sobra para hacer la única prueba del funcionamiento del relé. Bien, pues aquí tenemos el montaje, no es el orden de cables más ortodoxo ni mucho menos, pero bueno, para entendernos vamos a explicar. Tenemos la fuente de alimentación, tenemos la entrada de corriente alterna 260 voltios y la salida 12 voltios corriente continua, aunque de tensión regulable. Ahora mismo, si os fijáis, bueno, el negativo representado en este caso con el color, ya he comentado antes, correspondería al color del neutro en una corriente alterna. Aquí lo hemos puesto de negativo, lo cual de hecho también es común en algunas autocaravanas o campers de serie. Entonces tendríamos el negativo al puerto 86 y el positivo al puerto 87, quedando libres el 85 y el 30. Por otro lado, el positivo, gracias a ese conector rápido, no se bifurca, sino que de momento sale, como decíamos, hacia el relé, pero también lo estamos viendo ahora mismo con este voltímetro, que nos marca con la pinza positiva en el positivo y el negativo en el negativo una tensión de 12,32 voltios corriente continua. Mientras que con este otro vamos a medir la continuidad, es decir, si entre este borne y ese borne, que corresponderían a los positivos de ambas baterías, hay continuidad y por tanto hay conexión. Si circula la corriente y por tanto podemos cargar la batería secundaria con la batería primaria a través del alternador. Antes de hacer la prueba, comentar que este tipo de relés tendríamos, por así decirlo, tres familias o variantes. Tendríamos el relé manual, por así llamarlo, muy comúnmente el fabricante Nagares. El producto sería un relé mediante el cual tenemos que activar o dar corriente a la bobina del relé para conectar las dos baterías. Los relés, al fin y al cabo, es un dispositivo electrónico en el que a través de un circuito de baja corriente, baja intensidad, en el que alimentamos de forma eléctrica una bobina de poco consumo, cerramos un circuito de alta intensidad, alta corriente, como es el de las baterías, donde pueden circular, en este caso, hasta un total de 120 amperios. Atención a esto porque evidentemente el cableado que una de esas baterías tendrá que estar correctamente dimensionado para aguantar ese amperaje y por supuesto siempre protegido con fusibles lo más cerca posible de batería. Y entonces lo que vamos a hacer es, alimentando esa bobina del relé, vamos a cerrar un circuito de una forma controlada y encapsulada. De alguna forma será como un interruptor que activa o comanda otro interruptor. Ese sería un tipo, el más barato, alrededor de unos 15-16 euros. Se puede encontrar fácilmente a través de páginas especializadas o incluso tiendas de recambios de nuestra población. Respecto a este, habría como dos formas más comunes de utilizarlo. Bien mediante un interruptor, tal cual, o bien conectarlo a la salida de positivo del alternador, o bien al contacto, o bien al cuadro, o varias versiones que lo que intentan de alguna forma es intentar automatizar el proceso de carga de la batería y especialmente la desconexión de estas cuando el vehículo está parado. También hay variantes como en la versión de interruptor intercalar
una bocina conectada a el control de masas del vehículo, de forma que cuando abro la puerta y tengo el interruptor activado y por tanto las baterías unidas, suena de forma que me avisa, y así si cuando me bajo del coche sigue las baterías unidas, me avisa y puedo desconectarlo. Por otro lado tendríamos los relés llamados automáticos, que lo que hacen es leer el voltaje o tensión de la batería principal, y en función de ese voltaje, a un cierto valor de ese voltaje conectan las dos baterías y a un cierto valor de ese voltaje las desconectan. Digamos que es una función on-off, en la que solamente leo el voltaje y conecto o desconecto en función de ese valor. De esos también habría dos versiones, en función de si el alternador del vehículo es algo más antiguo o un alternador de los vehículos actuales. Y por otro lado tendríamos este tipo de relé, que de alguna forma sería parecido a estos últimos, es decir, el control se hace de forma automática, pero por así decirlo, este fabricante ha optado por una monitorización del voltaje de entrada, de forma que hace un sistema de control inteligente, según siempre el fabricante, para conectar o desconectar esas baterías. Ventaja que le veo yo: la conexión no es automática, como podría ser, o me refiero instantánea, como podría ser en el caso de los relés automáticos o los relés manuales comandados por alternador, sino que se hace un tiempo después de que la tensión sea la adecuada. De forma que de alguna forma no estamos arrancando el vehículo con las dos baterías ya conectadas. Podemos decir que esta diferencia no sería sustancial, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver cómo este tipo de relé tarda bastante más en hacer esa conexión o hacer esa desconexión. Si ahora mismo medimos continuidad entre los dos bornes de positivo, vemos que no hay continuidad. Marca ahora mismo el tester de la derecha, el tester amarillo marca una diferencia de tensión, una diferencia de potencial de 2,5 voltios, ¿vale? Pero no hay continuidad. Ahora lo que vamos a hacer es ir subiendo el voltaje, que vamos a observar en este otro voltímetro o multímetro. Aquí vemos cómo sube. Vamos a llevarlo hasta un valor de 14 voltios aproximadamente, que sería un valor totalmente normal de carga de un alternador. Y ahora vamos a escuchar comprobamos continuidad, seguimos sin tener continuidad y justo ahora habéis escuchado un clac, que es el relé activándose. La bobina ha saltado, ha juntado las chapitas que daban continuidad a este circuito, y ahora sí que si os fijáis en el tester de la derecha tenemos continuidad, es decir, este borne y este borne están conectados y por tanto la corriente circularía y cargaríamos la segunda batería a través del alternador del vehículo. Como os decía, ha tardado un tiempo y su sistema de movilización de baterías ha decidido conectarlas, puesto que estaba detectando que se estaba cargando la batería principal y por tanto el vehículo estaba en condiciones de cargar la segunda batería. Ahora vamos a ir de nuevo bajando la tensión de entrada. Vamos a dejarla en unos 12 voltios y algo. ¿Vale? Suficiente. 12,17 voltios, una tensión algo baja, pero todavía aceptable. Si medimos continuidad, vemos que todavía hay continuidad. Perdón. Es decir, las baterías todavía estarían unidas, pero el relé en pocos segundos va a hacer la desconexión. Ahora mismo la ha hecho, volveremos a escuchar ese golpe que se produce dentro de la cápsula del relé, y por tanto ahora ya no hay conexión entre las dos baterías, no hay continuidad entre este borne y entre este otro borne o puerto 87 y puerto 30.
Bien, pues para acabar y ver la tercera función que hace especial de alguna forma este relé, lo que hemos hecho es cambiar el circuito e incluir, intercalar este pulsador. Es un pulsador normalmente abierto, como vemos aquí. Quiere decir que es un pulsador, por así llamarlo, estándar o típico, en el que solamente hay paso de corriente cuando yo le doy al botón. Y en el momento que suelte el botón, se interrumpe el paso de corriente. Lo que hemos hecho es incluir este pulsador que alimenta este cable positivo que va al puerto 85 llamado Start Assist, asistencia de arranque. ¿Qué hace esta función? Pues bien, si en algún momento, por cualquier motivo, llegamos a quedarnos sin energía en la batería del motor, en la batería, perdón, en la batería de arranque, lo que podemos hacer es, a través de la de servicio, hacernos una autoasistencia, es decir, conseguir arrancar el vehículo partiendo de la energía de la batería auxiliar. Para ello simplemente tendríamos que pulsar o bien un interruptor o bien un pulsador, y en el caso del pulsador durante un minuto nos cerraría el circuito uniendo la batería secundaria a la principal y por tanto permitiéndonos arrancar el vehículo para poder salir del problema. Para verlo, vemos que ahora mismo tenemos una tensión de 12,2 voltios aproximadamente. Por tanto, es una tensión que no es suficiente para que el relé conmute y conecte las dos baterías. Si ponemos el segundo tester, vemos que no hay continuidad, ¿vale? Y si le doy al botón, habéis escuchado el ruido del relé y efectivamente, si comprueba la continuidad, hay continuidad entre los dos bornes. Durante un minuto van a estar conectadas las dos baterías y por tanto va a permitirme arrancar el vehículo a través de la energía de la batería secundaria. Pues bien, esta sería la tercera característica y, en mi opinión, el tercer pro que hace a este relé interesante. A un precio superior al relé manual, pero siempre inferior a los relés automáticos, tanto el de alternadores antiguos como el versiones de alternadores actuales. Tenemos las tres características positivas, a saber que el relé automáticamente conmuta las dos baterías y por tanto la carga es automática, así como la desconexión entre ellas se hace de forma automática, no tenemos que acordarnos y por tanto nos libramos de posibles problemas de haber dejado las baterías conectadas. Ahora, si habéis escuchado el relé, se ha desconectado y vuelvo a no tener continuidad, ¿vale? Si le volviese a dar al pulsador, vuelvo a tener continuidad durante ese minuto. Entonces, como decía, tengo la ventaja de que la gestión de la carga y la separación de las baterías es automática, pero le añado el plus de que no se hace de forma instantánea en el momento del arranque o durante el arranque, sino que el relé tiene un sistema de control llamado inteligente por el fabricante que hace un seguimiento del voltaje de la batería principal y decide conectar o desconectar. Aparte, también, como vemos, tiene una protección para una corriente en exceso o un exceso de temperatura. Siempre teniendo en cuenta que la corriente máxima sería 120 amperios, que es una corriente más que de sobra, más que recomendable, y que nunca se va a dar el caso que haya esa corriente entre las dos baterías. Al igual que, bueno, eso sería otro tema, pero es una de las razones por la que no es recomendable cargar según qué baterías con un relé de este tipo o un relé en general, porque la tensión que genera el alternador puede no ser correcta para la carga de la batería secundaria en función del tipo que sea. Por último, como tercera ventaja, tenemos esta que acabamos de ver, el Start Assist o asistencia al arranque, que nos permite en un momento dado que tengamos un problema de arranque poder salir del paso a través de la batería de la vivienda. Hasta aquí el vídeo sobre el relé Cyrix TT del fabricante Victron Energy. Para cualquier duda o sugerencia podéis hacerlo más abajo, y si os ha gustado el contenido podéis darle un like o suscribiros al canal.